Buenos días, vamos a comenzar con la clase del día de hoy y vamos a comentar lo que es el tema de argumentación jurídica. Ya venimos hablando de lo que es la argumentación, los tipos de formalismos en la argumentación y hablamos también de lo que es la retórica. Pero ya en nuestro tema central, o por lo que concierne a la materia legal, pues tendríamos que hablar sobre lo que es la argumentación jurídica. Tenemos un concepto, una definición, donde se indica que la argumentación jurídica, pues es una actividad técnica o arte dirigida a establecer o descubrir premisas, que ya comentamos qué es esto de las premisas. Son dos partes a través de las cuales se conforma un argumento, y utiliza el debate, la dialéctica, el diálogo, la conversación y la persuasión para llegar a conclusiones a través del razonamiento jurídico. Es decir, es una definición similar, la argumentación jurídica, a lo que es la argumentación general, ¿no? Solo que aplicada a lo que es el campo legal o el campo jurídico. Aquí el autor Robert Alexy, él indica que esta argumentación jurídica, pues es un caso especial del discurso práctico general, cuyo objetivo fundamental es el cómo fundamentar las decisiones jurídicas. Entonces, realmente esta argumentación jurídica para Robert Alexy es central, es puntual al momento de tomar una decisión jurídica, específicamente en el campo de los jueces, ¿no? Y aquí nos indica, la argumentación jurídica atiende al discurso justificativo de los jueces, es decir, las razones que ofrecen como fundamento, esto es motivación, de sus decisiones y no de la descripción y explicación de los procesos de forma de decisión que exijan tomar en cuenta factores de tipo económico, psicológico, ideológico, etcétera. Entonces, esta argumentación jurídica para este autor tiene que ver con lo que es la motivación. Ya habíamos comentado, y más adelante, ahorita lo vamos a volver a retomar, en materia de derecho, toda decisión jurídica, específicamente una resolución emitida por un juez, debe cumplir con un fundamento. A través de ese discurso justificativo y a través de esa argumentación, ese fundamento que se une a una motivación, pues es el que va a dar un soporte o un sustento a la decisión. Fundamento, recordar, es la norma, la premisa mayor, la norma que aplica la autoridad. La premisa menor es la motivación y, en consecuencia, al unirse o sumarse estas dos, pues va a haber una conclusión, ¿no? Un resultado, una consecuencia trascendente para el derecho. Ahora, hay concepciones, la argumentación jurídica tiene ciertas concepciones. Tiene una concepción formal, tiene también una concepción material y una concepción pragmática. ¿Cuáles son estas tres concepciones? Bueno, primero que nada tenemos la concepción formal. Esta concepción formal va a analizar específicamente cómo se va a estructurar un argumento, es decir, se basa en esa corrección lógica del razonamiento. Puntualmente dice acá, la concepción formal consiste en comprender la severidad o correcta aplicación de los elementos estructurales de carácter lógico o formal a los cuales debe ajustarse todo argumento, de tal modo que sea viable
pasar de las premisas a la conclusión como una inferencia derivada formalmente de ellas. Con esta acepción se trata de un argumento deductivamente válido en el sentido de que si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente también lo es, en virtud de alguna regla de derivación lógica. Esto se traduce en una fórmula que ya habíamos indicado para efectos de la materia de amparo, que es la fórmula que construye el silogismo común y corriente, la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Entonces, este análisis estructural o concepción formal de la argumentación jurídica va a analizar precisamente la forma en cómo se construye el argumento a través de ese silogismo, ¿no? Una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. No importa, aquí no importa que se establezca en la premisa mayor, en la menor y en la conclusión. Simplemente van a ser enunciados que al cumplir con esas tres partes del silogismo, pues se considera que la argumentación es válida, simplemente por su forma, por la forma o la estructura en cómo se va a conformar ese silogismo que va a dar origen a una argumentación. Esa es la concepción formal. Ahora, la concepción, tenemos la concepción también material. Voy a volver a proyectar porque se cerró esto. Bien, la concepción material, que es la segunda forma en cómo la argumentación es explicada, tenemos que esta concepción material se va a basar en elementos, o se contemplan elementos de tipo psicológico, y en ella tanto las premisas como las conclusiones tienen el carácter de enunciados interpretados, es decir, enunciados aceptados por el sujeto argumentado como verdaderos o correctos. Y en este sentido, busca persuadir a la contraparte de la corrección de su argumento. ¿Esto qué quiere decir? De acuerdo a nuestra interpretación, se nos pueden generar ciertos enunciados a modo de argumentos, pero de acuerdo a esa interpretación, si los enunciados son ambiguos o son vagos, las personas pueden dar un significado diferente, ¿no?, a esa argumentación. Entonces, ese argumento va a requerir indudablemente de ser especificado, ¿no?, a través de una argumentación más amplia o a través de incluso una interpretación más extensa. Eso es lo que normalmente hace la Corte, la Suprema Corte, cuando en la ley se nos genera un enunciado y el enunciado puede ser ambiguo, ¿no? Ante esas cuestiones de ambigüedad o incluso de lagunas del enunciado normativo, pues la Corte tiene que delimitar a través de su función de interpretación cuál es el alcance de la norma. Para que materialmente, como se concibe aquí la argumentación, para que materialmente sea definida, se ha definido el alcance, ¿no?, o los límites de esa disposición normativa.
Y finalmente tenemos la concepción pragmática. Esta concepción pragmática es, digamos, la más común, ¿no? En esta área de la argumentación. ¿Por qué? Porque la argumentación, a pesar de que es algo técnico, también es algo que cotidianamente realizamos. Es una actividad, como dice aquí, social, y siempre se va a estar argumentando dentro de un contexto de interacción con otros. Una simple plática, la discusión sobre algún tema determinado, indudablemente lleva implícita una argumentación. Dice acá, se presenta el problema de cómo persuadir sobre algo o de cómo defender o atacar una tesis, y por tanto se pretende que otros acepten dichas proposiciones o que por lo menos tuvieran que aceptarlas y cumplieran con ciertas reglas. Acá se nos dice algo muy puntual. Dice, en esta concepción es importante el rol que cada uno de los participantes de la argumentación asuma. Es decir, más o menos activo, que va desde las discusiones de café hasta los debates parlamentarios o jurídicos en un tribunal colegiado. Esto nos da la idea de que la argumentación, al ser o tener una cuestión social, por el intercambio de ideas, por la misma naturaleza del ser humano, pues siempre se está argumentando, ¿no? Por eso dice aquí, desde las discusiones de café hasta los debates parlamentarios o jurídicos en un tribunal colegiado. Es decir, de lo más sencillo, de la plática más sencilla sobre un tema hasta algo técnico que pudiera ser en nuestra área la resolución de conflictos legales, va a haber siempre argumentación. La deliberación es vista como una actividad que lleva a cabo un sujeto para resolver qué creencia está justificado o tener o qué curso de acción él u otro debe emprender o debería haber emprendido. Es decir, a través de esta argumentación se delibera, ¿no? Se proponen ideas para justificar o tratar de justificar la postura o la tesis que se está sosteniendo sobre un tema. Dice, aquí lo que importa es que alguien resulte persuadido, que acepte algo, es decir, que la argumentación produzca determinados efectos, y por esta razón se denomina pragmática. Aquí no importa en realidad si nos ponemos a ver si esa argumentación es muy técnica o está estructurada de manera correcta, sino que simplemente se da en el diálogo, en la sustentación de un tema, y lo que importa es que a través de la defensa de ese tema o de esa postura, alguien resulte persuadido. Quizá a través de esa argumentación, el que está argumentando no tenga la razón sobre el tema. Pero el hecho de que no tenga la razón no implica que alguien, a través de ese discurso que él está dando, no resulte persuadido o no resulte convencido sobre los temas pues, que se están tratando, se están exponiendo. Por ejemplo, esta argumentación pragmática se puede dar en la defensa de algún tema donde lo que se busca es persuadir. Supongamos el gran debate del aborto, pues habrá quien pueda generar una argumentación pragmática para tratar de convencer que el aborto es bueno, ¿no? Es bueno implementarlo de forma abierta en la ley. Habrá quienes a través de una argumentación resulten persuadidos, convencidos, pero habrá quienes no acepten la postura. Y así como ese, pues múltiples temas, ¿no? Políticos
religiosos, el punto base o el punto central de este tipo de concepción de la argumentación pragmática es que a través de ese discurso que está realizando el argumentador pueda persuadir a un determinado número de personas. Bueno, y vamos con el qué significa argumentar, ¿no? Argumentar, ya habíamos también más o menos dado algunas características. Aquí tenemos que si tomamos como base de partida lo que nos indica el diccionario de la RAE, la argumentación es la acción de argumentar, implica hacer algo. Y esa palabra de argumentar significa aducir, alegar o poner argumentos. Esto nos aclara la idea de que la argumentación, pues no solo es una actividad o un proceso del derecho, sino que es un proceso que se da en la vida diaria, ¿no? ¿Y qué es el argumento? El argumento es un razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición o bien para convencer a otro de aquello que se afirma o se niega. Lo que hacemos es, dice acá, grosso modo, proporcionar premisas de donde se puedan inferir las conclusiones que queremos probar. Así, por ejemplo, vemos que primero, al presentar A y B, se puede fácilmente derivar, es decir, inferir C. Esto es lo que ya habíamos visto, el silogismo, la fórmula lógica, ¿no? Si A más B, entonces C. En esas partes A y B colocaríamos premisa mayor, premisa menor, y en la C, la conclusión. Dice acá, por eso en alguna ocasión se ha descrito la argumentación como la expresión lingüística de la inferencia o expresión lingüística del razonamiento. A través de esa fórmula lógica se razona, ¿no? sobre ciertos enunciados. Ahora, pues tenemos hay una clasificación amplia de lo que son los argumentos, y esos argumentos, pues, se pueden dividir en varias formas o en varios tipos, y explicamos alguno de ellos, ¿no? En esta tabla. Tenemos tipos de argumentos y qué implica cada uno, a qué se refiere cada uno de ellos. Por ejemplo, el argumento de autoridad. Así se denomina argumento de autoridad, y este implica la utilización de información procedente de organismos y base el conocimiento de profesionales en obras aceptadas de manera universal. Por ejemplo, aquí en negritas están los ejemplos, y este es un argumento. El Instituto Nacional Americano de Salud Mental sostiene que el ejercicio reduce la ansiedad. Es decir, nos damos cuenta que para sustentar una postura, si yo estoy hablando, por ejemplo, de la salud mental y ocupo este argumento, el Instituto Nacional Americano de Salud Mental, que es una institución, estoy dando un argumento de autoridad, porque nos dice aquí
El argumento de autoridad es aquel que utiliza información procedente de organismos y basa el conocimiento de profesionales en obras aceptadas de manera universal. Otro ejemplo como esto pudiera ser que en un discurso estemos hablando de, por ejemplo, algún problema poblacional, y ahí podríamos citar al INEGI, ¿no? El INEGI estableció que en el año 2022 la cifra, no sé, de desempleo es tal, un porcentaje. Entonces estamos haciendo un argumento de autoridad. ¿Por qué? Porque nos estamos remitiendo a lo que ha indicado un organismo o una institución para sustentar, para respaldar lo que nosotros queremos probar, ¿no? O convencer. El argumento deductivo, que es de los más comunes, recordar que la deducción va de lo general a lo particular. Obtiene una conclusión válida a través de premisas válidas, este tipo de argumento. Si las premisas no pueden negarse, tampoco la conclusión. Ya habíamos comentado que esa es una constante. Si las premisas son verdaderas, en consecuencia también la conclusión lo será en el argumento. Por ejemplo, el deporte al aire libre alivia la fatiga mental. Es decir, aquí partimos de lo general a lo particular. Lo general es que estamos hablando o se indica que el deporte, es decir, en el deporte entran muchas otras categorías, ¿no? Por eso partimos de lo general a lo particular. El deporte al aire libre alivia la fatiga mental. Lo particular, dice acá, el senderismo es un deporte al aire libre, por tanto, el senderismo alivia la fatiga mental. Ahí está lo que es la premisa mayor, que es lo general, es decir, el deporte, la premisa menor, que es lo específico, el senderismo, y la conclusión, que tiene por regla general cuando leemos, bueno, no es una cuestión que siempre deba ser igual, ¿no? Este conector de por tanto. Esa es la conclusión, de ahí parte la conclusión. Por tanto, el senderismo alivia la fatiga mental. Por tanto, puede ser cambiado como por otra palabra, en consecuencia, como resultado. Finalmente es un conector, ¿no? Para hilar las dos premisas. El argumento inductivo aquí es al revés, porque vamos de lo particular a lo general. De lo particular a lo general. Parte de premisas particulares para llegar a una conclusión general. Los casos en los que se apoya tienen ciertas semejanzas. Vamos al ejemplo, dice, el karate ayuda a ganar confianza y disciplina. Premisa mayor, que parte de lo específico o de lo particular. El judo favorece la autoestima y el autocontrol. Sigue siendo otra premisa que es semejante, ¿no? a la primera. Luego dice, el jiu-jitsu ayuda a reducir el estrés. También es similar. Y vemos aquí, dice, podemos afirmar que las artes marciales aportan beneficios a nivel psicológico.
Es decir, en la conclusión encontramos que todo esto tiene algo en común, ¿no? Todas estas premisas que parten de algo particular nos llevan a esa conclusión, ¿no? Donde finalmente aquí dice, podemos afirmar que las artes marciales, que son todas estas, comentamos, aportan beneficios a nivel psicológico. Entonces, así se va del argumento inductivo, partiendo de lo que es particular a algo general, ¿no? Que son las artes marciales. Todas estas tienen algo en común, son artes marciales y aportan ese beneficio a nivel psicológico. El argumento basado en hechos es otro tipo de argumento que sostiene la conclusión mediante hechos que han sido probados, corroborados y datos estadísticos. Es información objetiva y veraz. Ejemplo, en el mundo el 80% de los niños y adolescentes practican deporte de forma insuficiente. El 13% están afectados por depresión, ansiedad o trastornos del comportamiento. Es decir, se utiliza información, una información objetiva, veraz, indudablemente que al argumentar esto, aquí está a modo de ejemplo, pero siempre es conveniente apuntar cuál es la fuente, ¿no? Proporcionar la fuente de la cual ha sido tomada esa información para que el receptor del argumento o de la tesis, como postura, pueda corroborar, ¿no? Que efectivamente la información que se está proporcionando viene de un hecho que está probado y que es respaldado incluso por una cuestión estadística. Esto lo vemos pues muchas veces en los informes, ¿no? Informes de gobierno donde se presentan estadísticas, donde en realidad habría que cuestionarse si muchas de esas estadísticas son verdaderas, son reales. Creeríamos que sí, porque de forma oficial el gobierno las ha emitido. Sin embargo, muchas veces con fines políticos, pues esas estadísticas pudieran ser objeto de alguna manipulación, ¿no? Para inflar algún número, cambiar algún porcentaje, estadística, probabilidad, etcétera. Pero bueno, ese es el argumento basado en hechos. Luego tenemos el argumento que es causa-efecto. Como su nombre lo indica, se van a establecer relaciones entre dos eventos para determinar causas y las consecuencias de dichas relaciones. Acá un enunciado muy sencillo: si robas, puedes ir a la cárcel, ¿no? Aquí puede realizarse este enunciado o esta argumentación de forma más compleja, ¿no? No sé, se me ocurre, si cometes el delito de fraude, puedes ser acreedor a X días de prisión, ¿no? Si es que ese argumento lo queremos hacer más técnico o robustecer con alguna normativa. Argumentos falaces. Los argumentos falaces son aquellos que indudablemente implican
una postura falsa o una conclusión, ¿no? Que es falaz. Los argumentos falaces pueden ser el resultado de un razonamiento erróneo o pueden ser creados a propósito con fines persuasivos o de manipulación. Ejemplo, todas las personas pobres son perezosas, por eso no mejoran su situación. Este es un argumento que está construido de acuerdo a las partes de todo argumento, sí. Es lo que decíamos, ¿no? Finalmente es un argumento formal, tiene una forma, y por el hecho de que tiene una forma, este argumento es válido. Sin embargo, si vamos a la cuestión material, este argumento resulta falaz. ¿Por qué? Porque dice acá, todas las personas pobres son perezosas, por eso no mejoran su situación. Esto es una mentira, ¿no? Porque no todas las personas que están en esa situación de pobreza es porque sean perezosas. Habrá otras circunstancias, habrá otras probabilidades de que estén en esa situación de pobreza. Pobreza imaginación, ¿no? No solo es por pereza, puede ser porque perdieron su patrimonio, tuvieron la necesidad de deshacerse de su patrimonio y cayeron en pobreza por alguna otra necesidad, ¿no? Cubrir algún tema de salud. No lo sé, hay muchas circunstancias y muchas probabilidades de que eso haya sucedido y no solo la pereza. Entonces es un argumento falaz, de acuerdo a lo que se afirma en esta argumentación. Bien. Ahora, si hablamos de argumentos falaces, pues tenemos que indicar y definir qué es una falacia. Tenemos aquí una definición que nos dice una falacia, como señala Irving Copy, que es un autor de la argumentación, dice, es un argumento incorrecto, pero psicológicamente persuasivo. Es un argumento incorrecto, pero psicológicamente persuasivo. La fuerza de una falacia reside en su carácter convincente, el cual se debe a que tiene la apariencia de estar correctamente construido, pero cuando lo analizamos con detenimiento, notamos que el paso de las premisas a la conclusión no es el adecuado, debido a que las premisas no son pertinentes para lo que se quiere defender. Es lo que comentaba yo aquí en este ejemplo. Todas las personas pobres son perezosas, por eso no mejoran su situación. ¿Es un argumento que está adecuadamente construido? Sí. Pero cuando lo analizamos, vemos que la conclusión a la que llegamos, de acuerdo a las premisas, no es adecuada. Y algo muy importante e interesante aquí que indica esta lámina es que la falacia tiene la apariencia de estar correctamente construida esa argumentación,
y reside, la fuerza de la falacia reside en su carácter convincente, ¿no? Pero en realidad es un argumento que es incorrecto. Únicamente lo que se busca o lo que se hace a través de una falacia es tener un impacto psicológicamente persuasivo. Debe haber un impacto psicológico persuasivo. Vamos a ver que también hay tipos de falacias. Bueno, tenemos aquí algunos tipos de falacias, también al igual que los tipos de argumento, pues son varios, ¿no? Pero vamos a verlos, a enunciar y a ver los más comunes. Tenemos la falacia ad hominem. Falacia ad hominem. Esto está transcrito o definido en latín, que es falacia contra el hombre. Es decir, en una argumentación se busca desacreditar a la persona que está proponiendo una tesis o una postura o está desarrollando algún tema, alguna argumentación y se busca desacreditar a la persona. Dice, para utilizar esta falacia se intenta desacreditar a la persona que defiende una postura, señalando una característica o creencia impopular de esa persona. Ejemplo, dice aquí, claro, como a ti no te toca, te parece muy bien la reforma. Una expresión que se aplica también en nuestro campo y que si, por ejemplo, se ha realizado una reforma, se me ocurre ahorita la famosa reforma del magisterio, la reforma educativa, pues ahí habrá algún profesional que probablemente dijo, está bien la reforma, está bien que evalúen a los maestros, y alguien del magisterio, del cuerpo docente, pudo haber dicho, claro, como a ti no te toca, te parece muy bien la reforma. Es decir, es una expresión que está dirigida hacia la otra persona, diciendo, claro, como tú no eres docente, pues te parece que está muy bien, ¿no? Esa reforma. Sin embargo, ejemplos, pudiéramos poner otros. Si un político que sabemos que ha robado, que ha sido deshonesto, quiere proponer una reforma que tenga que ver con el sistema anticorrupción, pues indudablemente vamos a señalar y vamos a decir, bueno, la persona del partido tal, de nombre tal, propone un sistema anticorrupción nuevo para que la situación del país en esa área o materia mejore. Sin embargo, esta persona en el año tal está demostrado que desvió recursos de la secretaría tal, ¿no? A la cual perteneció. Es decir, estamos señalando una característica que desacredita a esa persona por el hecho de haber desviado recursos. Afirmamos que la propuesta que tiene es
incongruente, ¿no? Sin embargo, esa es una falacia, porque por el hecho de que haya cometido una cuestión de desvío de recursos, eso no implica que la idea que propone para la reforma de un sistema anticorrupción sea buena, ¿no? Habría que considerar muchas otras circunstancias para ver si lo que él está proponiendo es objetivo a través de una argumentación que genere veracidad, ¿no? Y verosimilitud. Y no caer el receptor de esa argumentación, pues en esa falacia, ¿no? Ad hominem. Falacia ad baculum. Es decir, esto quiere decir se apela al bastón, ¿no? Así se denomina. Es un argumento que permite vencer, pero no convencer. Razonamiento en el que para establecer una conclusión no se aportan razones, sino que se recurre a la amenaza, a la fuerza, al temor o al miedo. Ejemplo, si no traes tu libro a clase, no entras. Yo soy la maestra. Es una argumentación que en realidad genera una imposición, ¿no? Una orden. Es una falacia. Si no traes tu libro a clase, no entras. Yo soy la maestra. Bueno, detrás de esto hay una intención, ¿no? La intención quizá de poner un orden. Sin embargo, es una imposición, es un razonamiento, como dice aquí, en el que para establecer una conclusión no se aportan razones, sino únicamente se recurre a la amenaza, a la fuerza, al temor. Sobre todo ahora con el avance que ha habido de los derechos humanos, incluso esto se puede hasta interpretar en el sentido de que el no traer un libro a clase y que eso me prive de poder ingresar, pues es una violación al derecho de acceso a la educación, ¿no? Múltiples resoluciones han existido en ese sentido, por ejemplo, incluso se han resuelto amparos por la situación de decir, a ver, si la escuela no me quiere brindar el servicio a la educación porque no he pagado, ha habido resoluciones de amparo que han dicho, eso no es posible, debes dejar al alumno poder ingresar si es que no ha pagado o no ha aportado algunas de las cuotas en cuestión educativa, ¿no? Por ejemplo, la forma de la cuestión del corte de cabello y todo ello, pues finalmente también se ha llegado al punto de indicar que eso vulnera el derecho a la libre personalidad, cuestiones que en realidad muchas veces yo consideraría que caen en absurdos, ¿no? Son cuestiones ya exageradas. Yo creo que más bien aquí tiene que ver con una cuestión de valores, de orden, y que la escuela es un complemento, pues precisamente a la educación de casa. Es un complemento, porque muchos padres a veces quieren que se eduque en la escuela algo que ellos no han podido hacer, ¿no? O que se ejerza un rol que ellos no han tenido de forma puntual. Entonces, a través de esta falacia se apela al bastón, como dice acá, y es un argumento que permite vencer, pero no convencer.
Bien, siguiente. Tenemos la falacia ad verecundiam. Ad verecundiam. Se apela al respeto de la autoridad. Se apela al respeto de la autoridad. Y es un razonamiento o discurso en el que se defiende una conclusión u opinión, no aportando razonamientos, sino se apela a alguna autoridad, a un grupo o a una costumbre. Ejemplo, para AMLO es un mandato darle un pago a los ninis para que se mantengan. Es una afirmación que muchas veces se ha escuchado. Sin embargo, es falaz, ¿no? Porque detrás de esa intención de dar dinero, pues puede haber muchas otras circunstancias o causas. Comprar un voto, ganar una elección, ganar gente, o bien alguna intención de favorecer a la gente, ¿no? En una cuestión económica. Pero se apela a alguna autoridad o a un grupo o costumbre. ¿Qué otro ejemplo pudiéramos poner acá? Es muy importante apuntar que la característica principal de esta falacia busca apoyar un argumento de lo dicho por alguna autoridad. Es decir, consiste en defender algo como verdadero, porque quien lo ha dicho o lo ha argumentado tiene autoridad en la materia, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo sería el cielo es celeste porque así lo dijo, o sí, porque así lo dijo Newton. Y el hecho de que Newton lo diga o lo haya dicho, eso no prueba que eso sea real. En consecuencia, el cielo no es celeste, por ejemplo. Ejemplo también podría ser, ejemplo 3 que podríamos poner, la afirmación de la evolución existe porque así lo dijo Darwin. Entonces, esto es una falacia. Darwin, no porque él haya dicho que la evolución existía, eso sea real. La evolución existe porque hay ciencia. La teoría de Darwin, que nosotros venimos del mono, yo no concuerdo con esa teoría, es una teoría falaz, porque es algo que ni siquiera tuvo demostración. Es una total mentira la teoría de la evolución que estableció Darwin. Habrá quienes crean que los seres humanos venimos del mono. Yo creo que no vengo del mono, pero es algo falaz. La evolución tiene una demostración científica, ¿no? Y Darwin se quedó única y exclusivamente en una teoría.
¿Qué otro ejemplo podríamos poner en este tipo de argumento ad verecundiam? Por ejemplo, en nuestro campo, si nosotros dijéramos, los abogados penales no le tienen miedo a ningún juicio. Si necesito un abogado, buscaré uno penal. Eso es una falacia, ¿no? Porque el miedo no se mide en lo que una persona pueda hacer. El miedo es algo que está en todo ser humano. El miedo ha llevado a que el ser humano evolucione. Entonces sería una falacia decir, los abogados penales no tienen miedo a ningún juicio. Si necesito un abogado, buscaré uno penal. Eso es falaz, es una falacia. ¿Es un argumento bien construido? Sí. ¿Se puede escuchar hasta cierto punto lógico? Sí. Pero analizándolo bien, es una falacia, ¿no? Es algo que nos lleva a una mentira. Otra afirmación que nos hace caer en una falacia de este tipo puede ser, tú como profesor sabes más que yo por tus 20 años de experiencia. Totalmente falaz también, ¿no? El hecho de tener X años de experiencia no implica que una persona sepa más o sea más diestra en alguna área en relación con otra. Bien, falacia ad populum. Falacia ad populum, que significa dirigida al pueblo, provocando emociones. La que está dirigida al pueblo para poder provocar una emoción. Es un sofisma o falacia populista muy de moda en este tiempo, llamada también como la vox populi o la opinión popular. Ejemplo, tenemos que prohibir la entrada de extranjeros porque les roban el pan y el trabajo a nuestros hijos. Esto es algo dirigido al pueblo y que muchas veces se genera una adhesión, ¿no? A ese tipo de argumentos que finalmente son falacias. Por ejemplo, añadiendo algunas otras, podríamos decir que también es falacia ad populum, decir, hay que hacerlo de esta forma porque todo el mundo lo hace de esa manera. Es una falacia, ¿no? Hacer algo de la forma en la que todo el mundo lo hace no implica que sea la única, sino que hay muchas otras posibilidades. Otra falacia ad populum, la mayoría de las personas creen en la vida después de la muerte. Por lo tanto, esta debe existir. Si la mayoría dice que el COVID-19 es una estrategia de los gobiernos, entonces tiene que serlo. Todas estas son falacias, ¿no? Creencias del pueblo que muchas veces llevan a la adhesión para que más personas crean en ese tipo
de afirmaciones. Entonces, a través de esto se intenta validar una conclusión partiendo de la premisa de que la mayoría de las personas, es decir, el pueblo, así lo piensa, ¿no? O así lo tiene por cierto. Se basa la certeza en la opinión del público, que es lo que da legitimidad a la premisa. Por el hecho de que la mayoría lo acepte, eso le da legitimidad. Sin embargo, no quiere decir que sea una conclusión verdadera, sino que nos lleva a una falacia, a una mentira. Bien, vamos a hacer una pausa y continuamos ahorita con lo restante para poder terminar lo que es el temario. Bueno, enseguida comenzamos con este subtema que es motivación y argumentación en las decisiones judiciales.
Bien, tenemos motivación y argumentación de las decisiones judiciales. Es muy importante comentar en el tema que estamos viendo esta cuestión enfocada a nuestra área, ¿no? A nuestra materia. Esto tiene que ver con la garantía que todo ciudadano tiene de que las resoluciones emitidas por una autoridad estén debidamente fundadas y motivadas. Dice aquí, los tribunales de la Federación han definido el concepto de fundamentación como la expresión precisa del precepto legal aplicable al caso. Fundamentar una decisión de autoridad consiste en la obligación a cargo de ésta de citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos en que se apoye la determinación adoptada. De esta forma, se ha establecido que la garantía de legalidad se cumple. Por lo que hace a la fundamentación del acto de autoridad. Con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad de manera nítida la facultad de actuar en determinado sentido y asimismo mediante el despliegue de la actuación de esa misma autoridad en forma precisa y exacta en lo que disponga la ley. Entonces, se nos está aquí indicando que los tribunales federales, y se hace referencia específicamente a ellos, porque ellos a través de la función y el desarrollo de lo que es el procedimiento de amparo, se van a encargar de muchas veces garantizar ese debido derecho a la fundamentación y motivación en las resoluciones judiciales. Fundamentar, como aquí lo especifican, es puntualizar, establecer, citar, dar a conocer los preceptos legales. Eso es fundamental. Establecer preceptos legales aplicables al caso concreto para, en su caso, emitir un acto. Un acto de autoridad, ¿no? Un acto de molestia. Esta definición de fundamentación encaja perfectamente con el principio del Estado de Derecho, que postula que la autoridad solo puede hacer aquello para lo cual está exactamente facultada por la ley. Esto es lo que busca el Estado de Derecho, que en realidad los autores modernos han dicho se le debe llamar el Estado democrático de derecho. Que la autoridad únicamente puede hacer aquello que la ley le faculta. Y ese enunciado, el enunciado, la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite o le faculte, es el llamado principio de legalidad. Hemos escuchado en nuestra área, la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite. Y los particulares pueden hacer
todo aquello que la ley no les prohíba. Ese otro principio se llama el principio de libertad civil. Es como cuando recién entramos a estudiar derecho se dice, lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Es lo mismo, el particular puede hacer todo